por acá, en máximo 2 palabras, define qué es la educación superior en Colombia. Un fracaso. Un fracaso. Sí. Cuando yo te digo fracaso, déjemelo explicar. Un fracaso por la resistencia al cambio. Pero si la educación se transforma porque ella misma quiere, porque sus directivos quieren, porque sus docentes quieren, la Claro. evolución puede ser enorme y nos puede colocar en rutas de convertirnos en una nación muy competitiva, muy próspera, muy justa, porque la educación le llega a todos. ¿De qué manera se está adaptando la educación superior a los nuevos retos que está pidiendo el mundo, a los cambios? ¿De qué manera se está atrayendo a la juventud o a todos aquellos que están interesados en adquirir una educación superior de calidad? Para eso estoy acompañado con Jaime Leal, rector de la UNAD, y bueno, por acá Francés Pedro, que nos va a estar contando un poco acerca de todo ese rol que se busca lograr con la educación superior. ¿Cómo se encuentran en la tarde de hoy en esta maravillosa Cartagena que lo recibe? Bueno, no, felices, felices de estar aquí en el programa de ustedes que tiene tan gran sintonía y por supuesto hablar de la educación, que es de lo que nos gusta. Claro, Así que con todo el placer estamos aquí para compartir contigo. claro que sí. Vení por acá. Igualmente, o sea, encantado de estar aquí con ustedes, porque es importante no solo lo que nosotros podamos contar, sino entender también de qué manera la gente joven vive y se hace preguntas acerca de la educación superior. Claro que sí. Bueno, ya entrando un poco en materia, que es lo que nos compete hoy, se dice que la UNAD es una de las universidades más importantes de Colombia. ¿Cómo hacen para hacer que la educación superior sea atractiva? Sí, la UNAD es una universidad pública, nació hace 43 años y nació con ciertas características que le son muy particulares frente al resto de universidades públicas del país. La primera es que es una universidad de esencia comunitaria y eso la coloca ya en la posibilidad de que sus programas y proyectos los desarrolle en todo el territorio colombiano e inclusive fuera de este donde hay colombianos. Lo segundo es que nuestra visión de territorio Claro. nos lleva a reconocer que Colombia tiene problemas de exclusión educativa, porque la buena educación históricamente no le ha llegado a las grandes mayorías de niños y de jóvenes. Y lo tercero que para nosotros es muy importante es la manera como nos hemos insertado en la globalidad. Es decir, entender que hoy lo que tú estás mencionando, que son las tecnologías, que son las nuevas pedagogías, hacen parte de nuestro acontecer y de la transformación que hemos tenido para llegarle hoy a más de 250.000 colombianos que son nuestros estudiantes. Esta universidad tiene una particularidad. Aparte de lo que ya mencionó, es una universidad que no permanece en las aulas, sino que sale de ellas. Busca la oportunidad de alcanzar y no que sea alcanzada. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, la verdad es que nosotros entendemos que la educación ha tenido siempre en Colombia y en buena parte de América Latina una ruta, que es la ruta del salón de clases, que es la ruta del horario escolar, que es la ruta del profesor y del grupo de estudiantes dentro de un salón. La educación de hoy ya no es esa. En esa educación se nos está aburriendo la gente, se nos aburren los niños, los jóvenes, porque las tecnologías demandan otro tipo de expectativas. Y por supuesto ahí hay un elemento que hace que la función pedagógica de la universidad y su función didáctica recurran también a las tecnologías. Y entonces hay dos variables que son claves, la variable espacio y la variable tiempo. Claro, Y eso hace entonces que el espacio para nosotros se interprete como la posibilidad de estar aprendiendo no importa donde tú estés. Y el tiempo quiere decir que gracias a las tecnologías tú puedes perfectamente ya acceder a la información, que es la base del conocimiento, pero le puedes dar una orientación en su uso. Y eso claro. es lo que hacemos nosotros, conectar los problemas del territorio, los problemas de las comunidades, las oportunidades que también existen para que los currículos que nosotros ofrezcamos le den la posibilidad al estudiante de ser actuante con el conocimiento, es decir, esté en búsqueda de desarrollar proyectos que le entregan a las comunidades y a los territorios respuestas efectivas para solucionar problemas. Muchos aún tienen el concepto de que la educación no convencional, la educación virtual, la remota, no goza de buena calidad
por múltiples factores. ¿Cree que la educación virtual viene a revolucionar la manera de capacitarse y estudiar? Es difícil responder de una manera clara a esa pregunta, ¿no? Yo quisiera quizás recordar un poco la historia de la que venimos, porque había una época en que 25 años atrás había universidades públicas y luego en algunos países una universidad a distancia, que quedaba como en la periferia de la oferta que existía. Muchos la consideraban una universidad de segunda oportunidad. Hoy en día, más aún durante y después de la pandemia, todas las universidades quieren parecerse al modelo pedagógico que, por ejemplo, encarnan la UNAD, donde en general lo que se trata es de ofrecer una experiencia de aprendizaje en un entorno rico en tecnología, pero que usa la tecnología para facilitar el contacto entre los estudiantes y el seguimiento y el acompañamiento por parte del profesor. En más de un sentido, probablemente la experiencia pedagógica en universidades avanzadas como la UNAD probablemente sea más enriquecedor que la mera asistencia a un salón de clases en el que no dejas de ser un número sin esa atención personalizada que caracteriza, por ejemplo, el modelo educativo de la UNAD, ¿no? Es decir, es paradójico porque ciertamente cuando uno está siguiendo un curso a distancia está lejos, por decirlo así, está en situación de aislamiento, pero la paradoja es que gracias a la tecnología y a un buen modelo pedagógico, el acompañamiento de la persona puede ser más estrecho y más enriquecedor. Hay un tema que vale la pena precisar por la pregunta que le hiciste al maestro Francesc Pedró. En la pandemia, muchas universidades tuvieron que recurrir a la virtualidad para poder desarrollar sus clases. Y allí se distorsionó el papel de la virtualidad, porque muchos pensaron que la virtualidad era hacer clases a través del computador o a través de este tipo de tecnologías. Y no, la educación virtual y la educación a distancia en todo lo que significa su planificación requieren de unos escenarios que preparan objetos virtuales de aprendizaje dentro de ambientes virtuales de aprendizaje. Adaptarlos. Y eso los adapta, y eso no se hace de la noche a la mañana, no es soplar y hacer botellas. Y eso implica unas curvas de maduración, que son las que ha tenido nuestra universidad, para ir preparando elementos en donde, si te quiero plantear algo, la virtualidad no solamente es tecnología, la virtualidad es pedagogía, pero la virtualidad también es presencialidad, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en la UNAD tenemos 74 regionales distribuidas por toda Colombia y allí están los espacios de laboratorios, donde los estudiantes desarrollan el componente práctico, donde se encuentran con las estructuras de tecnología más desarrolladas que podemos tener en el país, para entender que, por ejemplo, si tú me dices, oye, yo quiero aprender a nadar viendo un video, yo te voy a decir, estás loco, ¿cierto? Claro. O si me vas a decir, quiero aprender a conducir el carro, simplemente Viendo haciendo una tutoriales. simulación o un tutorial, no, seguramente no, tienes que hacerlo. Claro. Y esos espacios de la práctica son importantes en términos de recoger una experiencia que hoy es fundamental y es la aplicabilidad del conocimiento. Claro. Nosotros, quienes somos de esas generaciones anteriores, muy anteriores a las de ustedes, Claro. ¿sí? Pues Ni nos tan enseñaron- anteriores, hombre. No, yo creo que podría ser tu abuelito o bisabuelo de pronto. Pero la verdad es que, mira, la condición con la cual nosotros aprendimos en generaciones anteriores era un salón, un señor dictando una clase y pensaba que todos teníamos que aprender como él aprendió. Y en muchos casos que eran muy permanentes, le repetía a todos los estudiantes que por años pasaban por ese salón y por su materia exactamente lo mismo. Sí. Hoy, eso que tienes en la mano, ¿sí? Claro. Ya te dice, tú eres el poseedor de la información, porque tú entras a cualquier plataforma sobre cualquier tema y te hacen millones de expresiones, Claro. que hoy con la inteligencia artificial mucho más, ¿cierto? Entonces ya ese profesor que se sabía un discurso ya no sirve, ¿cierto? Ya Y tiene ese que es ver el, con nuevas dinámicas. ese es el que aburre, Claro. ese es el que ya sea otra vez más de lo mismo. Entonces tú te sientas ahí, el señor habla, pero tú estás ya conectado en otro mundo.
Y entonces es como la doble vida, ¿no? Sí, sí, Esa doble vida donde dices, yo tengo una vida virtual, que es la que estoy aquí analizando, claro, y la que tengo aquí físicamente, aunque mi mente no está conectada, claro. ¿cierto? Entonces yo estoy ahí, pero no estoy entendiendo ni me interesa saberlo. Sí, sí. Entonces, lo que hace un modelo como este, ¿sí? Es aprenderte a conectar con ese conocimiento, pero lo tiene que hacer desde un elemento que es pedagógicamente fundamental, se llama motivación, ¿sí? Claro. Cuando tú entiendes el valor del conocimiento, nadie tiene que decirte que eso es una obligación. Tú mismo lo vas buscando, lo vas profundizando. Seguramente, fíjense que con el programa que ustedes tienen aquí, ¿sí? Ustedes hoy están poniendo en práctica muchos de los elementos que algún día vieron en unos referentes teóricos, pero lo has vuelto práctica, ¿sí? Y eso cada día te hace más competente. Claro que sí. Por eso hoy compites con los grandes medios aquí en Cartagena, Sí, etcétera, total. etcétera, y ustedes van a seguir creciendo por eso. Claro. Entonces, esa condición de la propia motivación es clave en la educación virtual a distancia y en el futuro híbrido. Pero hay otro elemento fundamental, y es que las nuevas pedagogías, desde la perspectiva de la inteligencia, ya nos dicen que todos tenemos diferentes formas de entender y comprender la realidad. Tú entiendes de una forma, yo entiendo de otra. Si eso lo supiera el profesor de matemáticas, ¿sí? A mí que no entendí nada de matemáticas y a ti que entendiste, a ti te diría, eres muy inteligente. Y a mí me diría, usted es un bruto, mejor no estudie las matemáticas, estudie otra cosa, ¿cierto? Pero Total. resulta que tú y yo tenemos la misma condición para aprenderla, pero por caminos diferentes. Y eso es lo que tiene que aprender hoy un docente, que utilice esas pedagogías. Primer obstáculo para estudiar, tengo dos opciones. La primera es internet o autodisciplina. ¿Cuál para usted es mejor? Primer obstáculo, Sí, obstáculo, el internet o la autodisciplina. autodisciplina. Es un obstáculo. No, digo que hay que tenerla Sí, para claro, superar el obstáculo. claramente. Por acá, en máximo 2 palabras, define qué es la educación superior en Colombia. Un fracaso. Un fracaso. Sí. Excelente. Válido, válido. Y por acá, ¿qué es mejor, un posgrado o un pregrado? Imprescindible tener el pregrado para llegar al posgrado, o sea que no son incompatibles, más bien es uno después del otro. Perfecto. Ya, bueno, quería terminar pues No, no dejándole... termines, No. espérate. Cuando yo te digo fracaso, déjemelo explicar. Un fracaso por la resistencia al cambio, porque la educación en Colombia no quiere cambiar fácilmente, porque sigue anquilosada, estática, frente a las demandas que hoy nos hace la globalidad, la evolución del conocimiento, el desarrollo de las nuevas tecnologías. Si la educación la sigo yo viendo en tiza, tablero y lengua, Claro. que es la técnica TTL, ¿cierto? Entonces, eso indudablemente nos va a mantener en un retraso educativo muy fuerte. Pero si la educación se transforma porque ella misma quiere, porque sus directivos quieren, porque sus docentes quieren, porque sus estudiantes lo necesitan, la Claro. evolución puede ser enorme y nos puede colocar en rutas de convertirnos en una nación muy competitiva, muy próspera, muy justa, porque la educación le llega a todos. Bueno, y ya para terminar, doctor Pedro, ¿cuál es ese mensaje a a la educación en general en Colombia, la educación superior principalmente? Que podamos ser pioneros y quien quita punta en distintos lugares del mundo. Bueno, no olvidar, y ese es el mensaje que yo enviaría, no olvidar que calidad y equidad, es decir, una educación superior de nivel mundial, sin equidad, no nos lleva a ninguna parte. Necesitamos efectivamente que instituciones de alto nivel, como por ejemplo es el caso de la UNAD, lleven a todas las comunidades del país esa educación superior de altísima calidad, que en el fondo es el resultado de una apuesta decidida no solo por la tecnología, sino por la tecnología como vehículo para un modelo pedagógico de altísima calidad, con personalización y con flexibilidad. Yo creo que ese es el mensaje, es decir, hay mucho camino por recorrer, pero hay que seguir la estela de los que están en la vanguardia de la transformación, y este país es precisamente muy rico en esa capacidad de innovación. O sea que, adelante. Bueno, bolivarenses, hemos tenido 2 voces autorizadas para hablar de temas de educación a nivel no solo Colombia, sino en niveles internacionales.
Esto ha sido todo por esta sección en nuestro parche bolivarense, en donde pues sin duda siempre tenemos las cámaras abiertas para hablar temas de intereses nacionales e intereses internacionales para ustedes. No siendo más, nos despedimos de esta entrevista y que estén muy bien y atentos a toda nuestra programación. Chao, chao.